Getsemaní encierra uno de los secretos más grandes de Yeshua y al mismo tiempo probablemente de toda la Torá. La palabra Getsemaní tiene un marcado acento hebreo porque procede de dos términos, gat, que significa prensa, lagar, y por otro lado, tezagá, semen, que significa también aceite, óleo. De ahí su significado, lagar de aceite, prensado de aceite, machacado de aceite. Getsemaní, el lugar así llamado es el Monte de los Olivos, donde Yeshua oró en soledad, totalmente angustiado, antes de culminar la traición de Judas. La historia de Getsemaní es narrada en cada uno de los 4 evangelios, aunque solamente Marcos y Mateo refieren el lugar con el nombre de Getsemaní. Ellos hablan de una región y solamente su nombre sugiere huerto de olivos. Mateo 26, 36, Marcos 14, 32. Lucas lo llama el lugar, sobre el Monte de los Olivos, Lucas 22, 39, 40. Y Juan localiza el lugar al otro lado del torrente Cedrón y lo denomina huerto, jardín, y así es como se deriva el huerto de Getsemaní, Juan 18, 1. De ahí huerto de los olivos. Fue en este lugar donde se nos narra a un Yeshua totalmente angustiado, totalmente apenado y destrozado. Aunque estos pasajes son muy conocidos en todo el mundo y se han escrito ríos de tinta para explicar el pasaje, vamos a abordar este tema como nunca antes. Posiblemente lo escuchaste. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 4. El secreto de Getsemaní, parte primera. Sweet lover, Yeshua, como bien conocedor de la Torá, sabía muy bien el significado de las olivas machacadas de Getsemaní. Y es una extraordinaria coincidencia que el secreto que contiene Getsemaní esté relacionado con los olivos y las aceitunas machacadas, con la Parashat Tesabé, y el secreto para traer luz al mundo. Yeshua conocía muy bien lo que Dios le dijo a Moisés, que ordenara al pueblo de Israel traer aceite de oliva puro, machacado a mano, lo que hoy día en España es denominado aceite oliva virgen extra,
para encender las luces de la menorá de 7 brazos. Y segundo, otra cosa importante que tiene esta parashá: Dios ordenó vestiduras especiales para los Kohanim, vestiduras especiales para el sumo sacerdote. Y Aarón fue vestido como indicó Dios. Se presentó delante de Moisés, fue ungido con aceite, y después el resto de los sacerdotes. Y el texto que inicia la parashá dice: así vas a ordenarle tú a Moisés. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Éxodo 27:20. Es decir, aceite cristalino, aceite puro, aceite virgen extra. Eso quiere decir aceite puro o extra, el primero que sale del prensado o machacado de la aceituna. ¿Y cómo ordenó Hashem que tiene que hacerse este aceite? Dice, con aceitunas machacadas a mano. ¿Y para qué? Para mantener la lámpara encendida continuamente. Destaca ahí una palabra que es cuanto menos impresionante. Dice, Eieleja, para ti. Moisés, dile que traigan aceite para ti. Dios no necesita aceite. Dios no necesita luz. Él es luz. Según los gramatólogos, esta palabra no es necesaria, es una palabra extra. Entonces, ¿por qué razón la Torá la incluye? Porque en la Torá ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra. Entonces, ¿por qué razón la incluye? Maimónides explica que era necesario llevar el aceite a Moisés para que el propio Moisés comprobara si se había procesado correctamente. Porque si no se había procesado correctamente, es decir, si no se había machacado la aceituna a mano, no servía para encender la luz de la menorá. ¿Y cuál era el proceso correcto? Tenían que hacer el machacado a mano, es decir, una persona con su mano golpeando con un instrumento especial las aceitunas, hasta que saliera ese aceite escondido dentro. Y esto contiene una gran sabiduría para todos. El misterio de la oliva, el gran secreto que está escondido dentro de ella. Y este es el asunto. El profeta Jeremías comparte con esta analogía diciendo en una profecía: planta de olivo eres tú, Israel. ¿Por qué se compara a Israel con una oliva? Porque al igual que la oliva pasa por muchos procesos diferentes de molido, así y solamente así aparece el producto final, que es en primer lugar combustible para la menorá. Así también sucede con nosotros. Pensemos en un adicto, una persona que lamentablemente está adicto a las drogas o al alcohol, al azúcar, a la comida basura o cualquier otro tipo de adicción que daña enormemente su vida integral. Esa persona está en un rumbo de autodestrucción, pero o bien no está consciente de ello, o bien ha elegido ignorar que está en un curso de autodestrucción. Permitir que continúe así, sin presionarlo, para que obtenga la ayuda necesaria, es un acto de crueldad. Quien realmente ame a esa persona hará que su vida sea lo suficientemente incómoda para lograr que reconsidere su estilo de vida.
Pero si una persona que o por ignorancia o por elección anda en un estilo de vida de autodestrucción y tú se lo pones todo fácil, esa persona nunca va a recibir la alerta que necesita para repensar lo que está haciendo. Esa persona necesita ser sacudida. Tiene que ser consciente del peligro que está pasando y necesita que se le llame la atención. Y esto pensamos que es obvio para todos nosotros. Sin embargo, mientras vivimos en un mundo que está lleno de ignorancia espiritual y camino de su autodestrucción, nos preocupan las preguntas de que por qué hay tantas tragedias hoy en día entre nosotros. ¿Cómo es posible que seamos la generación tecnológicamente más sofisticada y al mismo tiempo con más tragedias? Pareciera que Dios nos está sacudiendo, porque a todas luces, cuando uno mira lo que está ocurriendo alrededor nuestra, nosotros nos damos cuenta que la gente ignora el peligro que está corriendo. Y necesitamos una llamada de atención. ¿Por qué? Porque somos como el olivo. Para Dios somos como el olivo. Los procesos de molienda que soportamos individualmente o colectivamente revelan algo muy bueno para ti, y es que hay un potencial latente escondido que Dios quiere sacar de adentro de ti. La prensa que nos comprime representan esas admoniciones amorosas de un Padre que vela por nosotros en las alturas. Traemos la historia de un judío de Brooklyn que no guardaba nada, ni incluso Shabbat, secular completamente, pero le gustaba ir a Israel, al Muro de los Lamentos en Jerusalén, tocarlo y estar ahí un rato. Y ese era su judaísmo. Pero estando en el muro se encuentra con otro judío, que inmediatamente se dio cuenta que este colega, este compatriota, no era muy experto en el orden del rezo. Enseguida lo detectó y lo llama aparte y le invita diciendo: ¿por qué no te vienes conmigo a estudiar un poco de judaísmo? El hombre le dijo: yo no tengo necesidad de eso, Dios me ama. El hombre no sabía que estaba hablando con uno de los más grandes rabinos que había en Jerusalén. Y el rabino le pregunta a este judío: ¿cómo sabes que Dios te ama? El hombre le contó su historia y le dijo: mira, te voy a contar por qué yo sé que Dios me ama. Yo estaba caminando por Nueva York, y en el estado y la ciudad donde vivo, después de una fuerte lluvia, enorme lluvia, el suelo se deslizó repentinamente debajo de mis pies, y me encontré de pronto en caída libre. En una caída libre como un aluvión, todo parecía en cámara lenta, y examinando el terreno que yo veía venir, lleno de rocas, dije: este es mi final. Aquí se acabó todo para mí. Este es mi último momento en este mundo. Y después, de la nada, me vi fuera del aluvión colgando de un árbol, el único árbol que había. Y ahí me di cuenta que Dios extendió su mano amorosa y me colocó en el único árbol verde que ahí había. Me bajé del árbol sin ni siquiera un rasguño. ¿No lo ves? Dios me ama. El rabino le dijo: ¿estás absolutamente seguro que fue la mano de Dios la que te salvó? Absolutamente, absolutamente. ¿Estás seguro que fue la mano de Dios la que te cogió, te sacó de esa caída mortal y te puso en el árbol? Le dijo el hombre: no tengo duda de eso. Por eso sé que Él me ama. Bueno, le dice el rabino, si estás tan seguro de que Dios
hizo el milagro de levantarte del deslizamiento y ponerte a salvo en una rama de un árbol, ¿quién crees tú que provocó ese deslizamiento? El hombre se quedó pensando. Y bueno, asumió que debió haber sido Dios también. Y le dijo el rabino: perfecto. Ahora bien, asumiendo que el Dios nuestro es un Dios muy ocupado, ¿por qué crees tú que ha estado gastando su precioso tiempo arrojándote por ese acantilado para luego tomarte de la mano y ponerte a salvo en un árbol? Yo diría, le dijo el rabino, que está tratando de llamar tu atención. Te recomiendo que trates de darte cuenta por qué Dios quiere tu atención antes que sienta la necesidad de tirarte de nuevo por un abismo. Y debido a esto, este judío secular regresó a la sinagoga y se puso a estudiar judaísmo. Es decir, retomando el estudio que nos aborda, el relato de esta parashá, donde Dios ordena a Moisés que ordene al mismo tiempo a que los hijos de Israel traigan aceite de oliva, tienen que pasar por un proceso de machacado, de prensado, para producir aceite. El aspecto único de la oliva es que en este proceso se transforma de un alimento comestible en combustible para producir luz, de comestible en combustible para encender la luz de la menorá. Y ese proceso de prensado y machacado lo transforma en algo totalmente diferente a lo que era la aceituna previamente. ¿Por qué decimos esto? Porque todos pasamos de cuando en cuando por estos tipos de procesos de prensado, y duele. La prensa duele. En hebreo hay una palabra muy especial para esta prensa de aceite. Se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y ahí te trituran, ahí te machacan y te presionan hasta que salga el aceite, que sirve no solamente para comer, sino para transformarlo en energía, en luminaria, porque somos como el olivo. El combustible está escondido dentro de nosotros y la mayoría no lo sabe que lo tiene. Pero dentro de ti, dentro de tu alma, hay combustible escondido con capacidad para encender una luz. Pero antes tienes que pasar por la prensa. Antes tienes que pasar por Getsemaní, por ese proceso de trituración, por ese proceso de machacado, y duele. El holocausto fue una prensa de aceite para Israel. Muchos historiadores y exegetas están de acuerdo que sin el holocausto, hoy en día no tendríamos al Estado moderno de Israel. No vamos a entrar en este tema tan sensible y preferimos unirnos a Benjamín Netanyahu, cuando dijo recientemente que él prefería pensar que si hubiésemos tenido un Estado judío, no habría ocurrido el holocausto. Pero no fue así, y tenemos que mirar la vida como es, como sucede y como llega. Y la realidad es que el holocausto pasó, y no hay otra forma de verlo como un severo e incomprensible proceso de machacado, porque Israel, como dice el profeta Jeremías, es un olivo plantado por Dios en medio de la tierra. Y si pasamos por ese proceso de prensado y machacado en frío, quejándonos
murmurando y acusando a los demás de mi tragedia, de nada sirve el proceso. Porque el mismo que extendió la mano y lo puso encima de la rama del único árbol que había, fue el que provocó el deslizamiento. Muchos están siendo llamados por Dios a moverse más allá de donde ahora se encuentran, en su servicio a Dios. Hay muchos que están siendo llamados por Dios a moverse a una posición de liderazgo. Para ser líder, tú tienes que desarrollar dos cualidades importantes y fundamentales, aquellos que quieran enseñar de Torá, etc. Hay dos cualidades fundamentales que Dios espera de un líder. Primero, lealtad. La lealtad tiene que ser la primera característica de un líder, porque en la lealtad están escondidos todos los demás atributos de liderazgo. De la lealtad fluyen la honestidad, la confianza, la transparencia, la devoción, la rectitud y la amistad. Donde la lealtad no está presente, abunda la desconfianza, la traición, la ilegalidad, la hostilidad y la desvergüenza. No podemos ser líderes si no nos vestimos con las vestiduras de la lealtad. La lealtad a Dios, la lealtad a la Torá, la lealtad al Mesías, la lealtad a tu rabino, la lealtad a quien te enseña Torá, la lealtad a tu jefe, la lealtad a tus compañeros, la lealtad a tu esposo, a tu esposa, la lealtad a tus estudiantes, la lealtad con tus socios, etc. Nadie nace leal. Tenemos que aprenderlo en el camino. Y muchas veces, para que podamos adquirir lealtad, tenemos que pasar por la prensa de aceite, por el proceso de triturado, hasta que finalmente nos transformemos en personas confiables y leales. La segunda característica para hacer un líder es la inteligencia emocional. La prueba decisiva para un líder no es mantenerse firme en momentos de calma. La prueba decisiva para un líder no es mantenerse firme en momentos de calma. La prueba es mantenerte firme y calmado en tiempos de controversias, en tiempos de desafíos, cuando está en tus manos tomar decisiones que tienen consecuencias incómodas para otras personas. Saber hablar de cosas difíciles sin ofender, sin romper cosas, sin maltratar a los demás, es decir, sin perder el control emocional. Y para que podamos llegar ahí y ser dignos de recibir esa bendición que Dios ha prometido y estar en esa posición de autoridad que te está siendo reservada, muchas veces el único camino que Dios encuentra es pasarnos por Getsemaní, por la prueba, machacarnos, triturarnos, hasta que salga el aceite puro. Muchas veces, sin darnos cuenta, viajamos por una ruta de autodestrucción. Y permitir que continúes así, sin presionarte, sin apretarte, para que obtengas la ayuda que necesitas, sería un acto de crueldad. Quien realmente te ama hará tu vida lo suficientemente incómoda para ayudarte a reconsiderar la ruta que estás eligiendo en tu vida. Hay momentos cuando necesitamos ser sacudidos, porque solamente así nos vamos a dar cuenta del peligro en que estamos.
Hay momentos cuando tú necesitas una llamada de alerta, una señal de stop, una multa de policía. Esto es perfectamente obvio para todos nosotros. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo lleno de tanta ignorancia espiritual, uno se maravilla de ver cuántos de nosotros estamos siendo capaces de escuchar el mensaje que Dios nos está enviando. Es decir, Hashem, Dios, es el mejor pedagogo que existe, el mejor educador que existe. Y un educador no es simplemente alguien que te enseña cosas, porque enseñar puede cualquiera, educar muy pocos. Educar es otra cosa diferente. Un buen educador es aquel que es capaz de sacar lo mejor que está dentro de ti. Un buen educador es uno que sea capaz de despertar tus habilidades escondidas y transformarte en luz. Y si alguno encuentra a alguien que despierta en ti el detonante del servicio a Dios, que despierta dentro de ti la pasión por Hashem, que te empuja hacia el encuentro con tu destino profético, ese es un maestro, ese es un educador auténtico. Síguelo, siéntate a sus pies, bebe hasta del polvo que se levanta en su caminar por la vida. Síguelo. Hay enormes riquezas dentro de ti, escondidas dentro del alma, y como las olivas, a menos que seas machacado y pases por ese proceso de trituración, esa riqueza no sale, se queda ahí dormida, como el aceite de una oliva que no es prensada. Lamentablemente, la mayoría de las veces se pierde en los cementerios. Hay momentos en la vida cuando Dios te pone en una situación donde tú te sientes atrapado, impotente, confundido, desorientado, perdido, inmovilizado, sin saber qué hacer. Hay momentos en la vida donde Dios te trae cambios, en momentos de transición, donde debes tomar decisiones trascendentales que van a afectar tu vida para siempre. Y en esos momentos, cuando te sientes presionado más allá de tu capacidad de resistencia y gritas por luz, pareciera que más oscuridad te rodea. Y gritas por un respiro y te ponen mayor peso. Y gritas por un descanso, por una prórroga y pequeño bálsamo, un calmante aunque sea un paliativo, por algo que me permita por fin respirar un rato tranquilo. Y no llega. Cuando esos momentos te alcanzan, recuerda que tú eres olivo. Tú no eres una vasija vieja y desechada. Recuerda, eres olivo plantado por Dios. Y todavía tú tienes mucho que dar. Hay mucho combustible escondido dentro de ti. Y todavía el mundo espera tu luz. Ese es el mensaje. Y Dios nos está presionando para que ese aceite escondido salga y una lámpara pueda ser encendida en algún lugar del mundo. Y una luz sea vista de nuevo en la oscuridad que rodea nuestra generación. Si machacamos otras frutas, por ese proceso de molienda sale zumo. La aceituna, al mismo tiempo que es una fruta también, el fruto del olivo, tiene una característica única y diferente al resto de las frutas.
Es por eso que Dios la llama planta de olivo eres tú. Y esa característica es que en su proceso de trituración se transforma de un alimento comestible en un combustible capaz de producir luz. Y eso no lo hace la banana, ni el coco o la manzana, pero sí la oliva. Ese proceso de prensado en seco, con todo lo doloroso que es, transforma la oliva en algo completamente diferente a lo que era su estado original. Y dentro de nosotros hay una enorme energía escondida. Dentro de ti hay enormes potenciales, habilidades escondidas e ignoradas, y solamente pasando por estos momentos de trituración es que sale a la luz y se transforman en algo completamente diferente a lo que tú eras antes. Huir de la prensa, huir de Getsemaní, del proceso de machacado, es huir de la transformación. Es alejarte de la posibilidad de descubrir tus riquezas escondidas. Es privarse de la posibilidad de alcanzar y descubrir recursos escondidos que tú llevas dentro y que no sabías. No huya de Getsemaní, aun cuando duela. Yeshua de memoria bendita, Yeshua ben Yosef, fue llamado Ben Elohim, Hijo de Dios, pero eso fue solamente el potencial. Para lograrlo tenía que sufrir, y por eso está escrito, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Y por aprender la obediencia en medio del dolor y en medio del sufrimiento de Getsemaní, Dios lo transformó en Señor y Mesías por el milagro de la resurrección. Y por eso es que Yeshua no puede ser Dios como enseñan muchos pseudopastores con terminología hebrea, porque si no todo sería un cuento chino. El Dios que todo lo sabe y es trascendental, eterno e inmortal, no puede hacerse un hombre mortal que aprende por obediencia. Dios no tiene que aprender nada, y es por eso que la grandeza de la resurrección refleja el potencial escondido de lo transformable. Y ese poder está en medio del prensado, en medio del proceso del machacado de la oliva, para que el combustible salga, la menorá pueda ser encendida y la luz llegue al mundo. El proceso de machacado es similar a cuando en un gimnasio expones tus músculos al dolor. Y es en ese proceso que el músculo se va haciendo más y más fuerte. Cuanto más esfuerces tus músculos y más dolor sientas, más fuertes se harán. Hay personas que se pasan anulando su potencial, carentes de energía, carentes de pasión por hacer las cosas de Dios, y siempre hay que estar empujándoles para lograr que hagan algo. Y para despertarnos de ese letargo, de ese sedentarismo espiritual tan peligroso, Dios tiene que sacudirnos muchas veces. Tiene que enviarnos llamadas de emergencia, y eso ocurre en tu vida espiritual, porque tú no eres un trasto viejo y desechado, sino un árbol de olivo plantado por Dios. Porque somos plantíos de olivo, aceitunas. Y la única manera de sacar el combustible latente y dormido es llevándolo a la prensa, machacándolo, pasándonos por ese proceso de trituración.
Dentro de ti hay una enorme energía espiritual, enormes potenciales dormidos, enormes habilidades ignoradas, y solamente pasando por esos procesos te puedes transformar. Y esto es el secreto de Getsemaní, el machacado del aceite de oliva, simbolizado en nuestras vidas. Sin embargo, la lectura de la Torá de esta parashá, que muy bien conocía Yeshua, nos habla de algo más que el aceite. Describe las prendas especiales que llevaban los Kohanim, los sacerdotes, para poder entrar al santuario. Si no se ponían esas vestiduras, no podían entrar al santuario. No importa lo limpio que estuviera el cuerpo, si no tenía esas vestiduras, no podía entrar al santuario. Y esas prendas o esas vestiduras sacerdotales no eran cualquier cosa. En el antiguo Israel, los sacerdotes no podían servir a Dios si no tenían esas vestiduras especiales puestas. Estas vestiduras, la Torá las describe como vestiduras de gloria y vestiduras de honor. Ver a los sacerdotes y al sumo sacerdote con estas vestiduras de gloria y de honor asombraba a cualquiera. La arqueología ha encontrado la famosa carta de Aristeas. El autor es anónimo, no sabemos, pero sí sabemos que es un judío que escribe en griego, posiblemente en algún momento del siglo II antes del nacimiento de Yeshua. Ese autor tuvo acceso y vio al sumo sacerdote vestido con sus vestiduras de gloria y de honor, y en esa carta lo describe de esta manera y citamos: «La apariencia de los sacerdotes nos deja pasmados y atónitos. Afirmo enfáticamente que cualquiera que se acerque al espectáculo de lo que he descrito experimentará asombro, y asombro más allá de las palabras, siendo transformado por la disposición sagrada de cada detalle». Ben Sirá, un sabio judío, siglo II antes de Yeshua, que también tuvo esta oportunidad de ver a un sumo sacerdote en sus vidas con estas vestiduras, dice que esta vestidura sacerdotal de Aarón poseía un esplendor tan glorioso y una apariencia tan deslumbrante que era la delicia de los ojos. Filón de Alejandría, un poco más tarde, muy cerca de la época de Yeshua, filósofo judío que vivió en la provincia romana de Egipto en aquella época, dijo que la ropa del sumo sacerdote era la imagen y copia propia del universo. Era la imagen y copia del universo, y debido a esta fama de las vestiduras sacerdotales, los rabinos antiguos se plantearon una pregunta que querían responder. La Torá nos informa que los ancestros de Israel actuaron como Kohanim, ofreciendo sacrificios a Dios. Noé ofreció sacrificios a Dios. Abraham ofreció sacrificios a Dios. Isaac ofreció sacrificios a Dios. De hecho, la tradición dice que estas figuras forman parte de una línea ininterrumpida de sacerdotes que se remonta al principio de la historia. Sin embargo, aquí está la clave. La Torá no dice nada acerca de la ropa especial que ellos también tenían que usar. Y la pregunta que se hacían los antiguos es: ¿cómo pueden haber servido como sacerdotes sin el uniforme sacerdotal que se le exige ahora a Aarón y a sus hijos? ¿Cómo es posible que antes sí podían servir como sacerdotes sin la vestidura sacerdotal
y ahora no? Según una antigua tradición, el primer sacerdote en la historia fue el primer ser humano, Adán. Después de todo, él vivía en el Edén, en el santuario del jardín del Edén, lugar donde la presencia divina estaba presente. Dice la Torá que ellos eran capaces de escuchar el sonido de Hashem caminando por el jardín. Seres humanos escuchando el caminar de Dios en el jardín del Edén. Lógicamente, no lleves esto a la racionalidad, porque llegarás a conclusiones erróneas. Siguiendo el estudio, naturalmente Adán debió haber ofrecido sacrificios a Dios allí en el jardín, solo que hay un problema. Estaba desnudo, no tenía ropa, y según la Torá escrita, que vino después, un sacerdote tenía que vestirse con modestia, no llamar la atención a sus partes íntimas. Y aunque se decía que Adán y Eva tenían algún tipo de vestido de gloria en su piel, aparentemente no eran suficientes para permitir que Adán sirviera como sacerdote. Sin embargo, justo antes de la expulsión del Edén a la pareja, Dios le dio vestimentas especiales, vestimentas de piel que Adán y Eva usaron. Obviamente, estas vestimentas no eran cualquier cosa, tenían que haber sido una maravilla, porque imagínense, Dios mismo las preparó para ellos. Y dado que la Torá usa para esas ropas la misma palabra, túnica, que se usa después para describir las vestimentas del sumo sacerdote que se estudia en esta parte de la Torá, la lógica conclusión es evidente. Dios había equipado a Adán con las primeras vestimentas sacerdotales de la historia. Por eso, una vez que Adán recibió esta vestimenta sagrada, se dice que ofreció un sacrificio de incienso y otras especies aromáticas, como su primera ofrenda sacerdotal. Por supuesto, Adán no ofreció un sacrificio cruento, porque él era vegetariano todavía, no comían carne. Entonces, ofreció sacrificios de lo que comía, vegetal. La pregunta es, ¿qué pasó con sus ropas de gloria y esplendor con las cuales Dios lo vistió como el primer sacerdote de la humanidad? Según la Torá oral, esas ropas pasaron después de sacerdote a sacerdote. Noé las heredó y para hacer sacrificios se ponía esa ropa. Después Noé se lo pasó a Sem, su hijo, y de Sem, de los semitas, pasó a Jacob, y de Jacob pasó a Leví, que fue el heredero del sacerdocio. ¿Qué pasó con esas prendas sacerdotales originales? Nadie sabe qué pasó, pero la Torá destaca que los Kohanim tenían que usarla a partir de entonces. Todo eso se ha perdido. La pregunta es, ¿quién tendrá ahora el honor de usar de nuevo esas vestiduras que Dios hizo para Adán, el primer sumo sacerdote? El judaísmo asume que cuando Dios permita la reconstrucción del tercer templo, los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote van a vestir sus vestiduras especiales. Eso está bien y lo entendemos, pero la pregunta es, ¿dónde están esas vestiduras de gloria
que Dios hizo para Adán. ¿Quién podrá llevarlas ahora? Es posible que algunos tengan la respuesta en la punta de la lengua, pero tal vez se equivoquen. Esas vestiduras de gloria están disponibles para ti y tu alma. Y por eso dice Rab Shaul, vestidos de un hombre nuevo. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Mesías es todo y en todos. Colosenses 3, 9-11. Es decir, vestíos de un hombre nuevo creado por Dios, ese vestido creado por Dios para justicia y santidad de la verdad. Pónganse ahora esas vestiduras de Dios. Pero para lograr eso, se requiere sacrificio, se requiere la anulación de uno mismo. Entonces, para concluir este capítulo, queremos unir ambas ideas. La idea de la aceituna machacada para producir combustible, para encender la luz, y las vestiduras de gloria de la santidad, de la verdad. No hay manera, y presten atención, no hay manera de traer luz a este mundo excepto unificando estas dos ideas, una aceituna machacada y un vestido de gloria. La aceituna machacada nos habla del concepto de bitul, de la anulación de uno mismo, por medio del sacrificio personal, es decir, de pasar por ese proceso de prensado. No hay modo de experimentar transformación personal e impacto en la vida de los demás, excepto que tú estés dispuesto a sacrificarte. Hay momentos cuando nos toca sacrificar tiempo, sacrificar confort, sacrificar recursos y riqueza personal, sacrificar deseos, sacrificar sueños e incluso sacrificar la vida para lograr el milagro de la transformación. Cada día que pasa, estos grandes ideales que acompañaron la experiencia de aquellos grandes hombres, de los cuales Yeshua se levanta como un punto de referencia supremo. Él está dispuesto a sacrificar su propia vida en aras de cumplir la misión que Dios le había confiado. Cada día que pasa, decimos, esos grandes ideales y esos grandes valores se desvanecen lamentablemente en nuestra modernidad. Y cada día que pasa, a excepción de unos pocos, vemos menos compromiso, menos personas dispuestas a sacrificar algo en aras de la redención. Vivimos en la generación de no quiero, no puedo, no tengo ganas. Vivimos en la generación de la comodidad. Todos queremos resolverlo fácil y rápido, con una simple aplicación en nuestros teléfonos inteligentes. Hoy en día, hasta para llamar por teléfono, algunos se vuelven perezosos. Ya no estamos conformes con el 4G. Ahora vamos por el 5G. Es como ver caminar una tortuga, 4G, y una liebre, el 5G. Y está bien avanzar.
no entiendan mal este planteamiento. Está bien superarnos, es más, debemos superarnos. Pero la idea no es esa. La idea es que nos encontramos en una generación de avances como el mundo antiguo jamás soñó, y en vez de ayudarnos en nuestra meta final e importante, nos aletarga. Entonces, si le preguntamos a una persona en este tiempo qué significa para ti sacrificio, lo más probable es que no tenga ni idea de lo que se trata, porque vivimos en una generación donde el materialismo, el consumismo, el egoísmo nos enceguece. Si no utilizamos bien las nuevas y maravillosas herramientas modernas, dicho sea de paso, nos arruina, nos roba el potencial, nos roba la espiritualidad y lo peor de todo, nos roba esos momentos sagrados de conexión con Dios. Vidas desvalijadas, desplomadas, destruidas, porque no estuvieron dispuestas a hacer un sacrificio por la transformación. Antes de vestirlo con su ropa sagrada, Moisés cogió a Aarón, lo apretó con sus brazos y lo zarandeó. Lo zarandeó de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que casi que lo ahogó. Porque solo cuando somos apretados y remecidos en la prensa de aceite, calificamos para llevar encima los vestidos de gloria y de santidad de la verdad. Getsemaní y las enseñanzas de la vida de Yeshua te está llamando a huir de la pereza, a alejarte del conformismo, a huir de ser un vago espiritual, y si estás dispuesto a permitirle a Dios que saque toda la riqueza escondida que llevas por dentro, aun cuando eso implique pasarte por la prensa de aceite. Cuando decidimos trabajar para Dios, cuando decidimos por la lealtad, cuando decidimos por la santidad de la verdad y hacer las cosas por Kiddush Hashem, por la gloria de Dios, por el honor de Dios, poniéndose manos a la obra, los milagros suceden. Los milagros suceden y hay un hermoso midrash que explica este principio espiritual, cuando nos enseña lo que sucedía con la familia levita de los Coat, responsables de llevar el arca sobre sus hombros en los días cuando vagaban por el desierto. La familia levita de los Gersón tenían que transportar cosas también, pero dice la Torá que Dios a Gersón le dio carros y bueyes para que transportaran las cosas que ellos tenían que transportar. Estaban también la familia de los Merari. Tenían que transportar cosas también del santuario, y Dios les permitió usar carretas y bueyes para que pusieran las cosas ahí. Pero cuando llegaron a los hijos de Coat, no se les dio ninguna carreta ni ninguna yunta de bueyes para ayudar. Lo que tenían que hacer era un sacrificio extra. Tenían que cargar el arca sobre sus hombros, y el arca era extremadamente pesada. Pero ellos pudieron cumplir su misión. ¿Por qué? ¿Cómo es que pudieron cumplir su misión? Dice el Midrash que cuando hacían ese esfuerzo tremendo por alzar el arca y colocarla sobre sus hombros, sentían el peso de la misma,
y se alegraban tanto por el honor de llevarla que sucedía un milagro. El arca comenzaba a flotar en el aire y consecuentemente para ellos ya no tenía peso ninguno sobre sus hombros. Pero no solamente eso, dice el Midrash que el arca misma, al flotar, los levantaba y los llevaba flotando por el aire. Pero esto no pasaba si primero los levitas encargados no daban el primer paso y se la ponía en el hombro y sentían el peso y no protestaban, no murmuraban. Todo lo contrario, sonreían por el honor del peso de servir al Dios de Israel, y cuando reían y se gozaban por el honor de llevar el peso de servirle, ocurría el milagro y el arca comenzaba a flotar y ellos se alzaban también. Ahora bien, los levitas de la familia de Coat sabían bien que ese milagro pasaba. Sabían que el arca se transportaba ella misma milagrosamente. Pero, ¿qué hacían? No se esperaban en un lado del arca, esperando que el arca misma se levantara y entonces meterse ellos a llevarla. Todo lo contrario, ellos se involucraron en el proceso. Si no daban el paso inicial, si no sentían primero el peso en el hombro y la alegría en el corazón de servir a Hashem, no pasaba el milagro. Fue ese esfuerzo el que mereció esa ayuda divina adicional, mediante el cual el arca entonces comenzaba a flotar y los elevaba a ellos también en el proceso. Tenemos delante de nosotros una tremenda responsabilidad y estamos inundados de los mensajes electrónicos pidiéndonos ayuda y asistencia por todos lados. Y al mismo tiempo trabajando en esta gran maquinaria que requiere producir nuevas series documentales. Esto significa renunciar a muchas cosas de este mundo, pero porque el arca es pesada y hay que levantarla con los hombros, cuando lo hacemos con ganas, con pasión, con deseos de cumplir la misión encomendada, el milagro ocurre semana tras semana y mes tras mes, y lo mismo pasa contigo. Tú tienes una tarea que cumplir, cada uno la suya. Y es por eso que hay momentos que Dios te tiene que pasar por un proceso de transformación, de machacado en seco, como a Yeshua en Getsemaní. Podemos ser machacados a un punto que pareciera que ya no puedes más. Pero ese prensado tiene la energía para dar de esa fuerza adicional que viene como resultado de tu firme intención de no renunciar, de no echarse atrás, de no tirar los guantes, de ir más allá de lo normal del sacrificio, en aras de cumplir la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Un hombre robusto, sin sacrificio, no logra nada. Y ese es el llamado que Dios hace. Y ese llamado es el que vemos en Getsemaní. Si alguna vez Él podría llevar a Jerusalén, Israel y el mundo a la obediencia a Dios, tendría que ser necesariamente porque Él mismo comenzara por obedecer totalmente a Dios, aquí mismo en la tierra. Así que el rey se arrodilló, dispuesto a obedecer por amor a su Dios y también a todo su pueblo, y por ende al mundo entero. No había otro camino. Romanos 5:19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Yeshua con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, pero que se hiciera su voluntad y no la suya. Yeshua sabía bien que debía obedecer a Dios, empezando por su instrucción que le llegó de la Torá: obediencia a Hashem. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Mateo 26, 37-46. La pregunta es: ¿qué era lo que contenía la copa que tenía que beber? La ira de Hashem, la ira de Dios. ¿Pero Dios acaso tiene ira? En Yesodei Torah de Rambam, en donde se encuentra que Hashem no tiene emociones, sin embargo, muchas son las referencias en la Torah acerca de sentimientos de felicidad, ira, entre otros. La respuesta desde el punto de vista racional y científico sería que, si Hashem existe y cubre toda la existencia, no puede y no debe tener emociones, ya que como un todo, como una energía, no hay forma de que las tenga porque las emociones son netamente humanas. Y para algunos, se encuentran en muchos de los seres vivos, como animales, y se podría extender o extrapolar hacia los miembros del reino vegetal. El Rambam, al que se hace referencia en la pregunta, en realidad trata muchas veces en el Tanaj, en las que atribuimos emociones a Hashem. En el Moré Nebuchim, el Rambam analiza la emoción de Hashem. Dice que las emociones y los estados de ánimo son de naturaleza transitoria y son imposibles para la inmutable perfección de Hashem. Sin embargo, se constituyen en una manera de transmitir una idea o un concepto variable, en la cual se quiere entender
como la forma en que nos relacionamos con Hashem y obtenemos una respuesta de su parte, que se interpreta como si estuviera enojado, celoso, feliz, etc. ¿Por qué? Porque para el judaísmo es totalmente inadmisible que el Eterno se convierta en un hombre para sentir o experimentar sensaciones humanas. Y lo que en realidad está cambiando es nuestra relación con Hashem. El resto fluye como una reacción inevitable a los cambios que hacemos en esa relación. Se da una respuesta muy similar con respecto a la oración. Nosotros no estamos cambiando la mente de Hashem cuando rezamos. Lo que estamos cambiando, quienes somos en nuestra relación para alterar la forma en que interactuamos con Hashem, y los resultados fluyen desde allí. Lo que sucede es que el Creador es consciente de las emociones difíciles que cada uno de nosotros puede sentir, pero Él mismo no las experimenta. Al ser consciente de ello, también comprende cómo nuestras emociones afectan a nuestro comportamiento. Él no necesita de experimentarlas de la manera en que lo hacemos, porque Él mismo podría consumirse por culpa de las emociones, de la manera en que ellas nos consumen a nosotros. Y lo que Rambam explica lo compara con la siguiente analogía. Él compara el humor del Eterno con un fuego. Si pones hielo en el fuego, se derrite, luego se evapora. Si pones arcilla en el fuego, se endurece. Si pones madera en un fuego, se quema. El fuego causa muchos efectos diferentes y contrastantes sin cambiar las propiedades del fuego. El mismo fuego derrite ciertas cosas y endurece otras, hierve y quema, blanquea y ennegrece. Son las propiedades de cada material individual las que provocan diferentes interacciones con el fuego. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Según el Tanaj, la ira de Hashem se convierte en fuego destructor, como indica Devarim, Deuteronomio 32:22. Mixto, con humo, fuego, nubes, oscuridad y truenos, como nos indica Teilín, Salmos 18:9-14. Como espada desenvainada, como copa de vino, veneno, en Jeremías, Yirmiyahu 25:15, o como flechas destructoras, Salmos Teilín 7:14, infligiendo muerte inmediata, Bamidbar Números 11:33, usando el enemigo como vara, Isaías Yeshayahu 10:5, y con fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, tormentas, como vemos en el diluvio. ¿Es posible resistirse, pues, a la ira de Hashem? La respuesta es apenas obvia, como lo describen muchos en la Torá. ¿Quién puede resistir ante su ira, indignación, y quién puede permanecer en la fiereza de su ira? Su furia se derrama como fuego, y las rocas son arrojadas por él. Y al mismo tiempo la ira de Hashem siempre está acompañada de misericordia, como está escrito en Oseas 1:6.
no tendré piedad, y sin embargo los perdonaré. La ira de Dios no es porque en realidad tenga la emoción de ira, sino porque un ser humano que realiza las mismas acciones estaría actuando por ira. Entonces, la ira, que es el tema que hemos tocado de pasada, es una mera concepción humana de nuestro Creador, y lo podemos reforzar con la siguiente frase de Isaías 27:4. La furia no está en mí. Por consiguiente, para una explicación más humana de la ira de Hashem, la podemos asociar a que sin el temor a Hashem no habría obediencia a su ley, y sin este aspecto no hay arrepentimiento ni retorno del pecador al camino de la vida, como vemos en Miqueas 7:19, también en Jonás 3:9, y también lo escrito en Isaías 60:10. En mi ira te derroté, pero a mi favor tuve misericordia de ti. Yeshua conocía los riesgos que le seguirían al proclamarse el Mesías y el peligro de muerte, pero también conocía la Torá y por eso la oración de Yeshua fue un llanto a gritos, al que tenía poder para extraerle de las fauces de la muerte una vez padecida ésta. Previamente, del día de Getsemaní, Yeshua le dijo: ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero, si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:27. Y en Getsemaní, cuando iba a ser apresado, Yeshua dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Juan 18:11. Yeshua, con conciencia profética y escatológica, bien recordaría: pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Salmos 16:10. Porque no dejarás a mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:27. Vio de antemano y habló respecto a la resurrección de Mashiach, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. Fue escuchado a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno al ser confortado por el ángel. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Lucas 22:43. Aunque no pasó la copa, ya que no era posible dentro del plan de salvación de la humanidad, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Adonai descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca.
mas plugo a Adonai quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Adonai se cumplirá por su mano. Isaías 53, 5-10. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Juan 10, 17-18. Sí pasó en gran parte la amargura de la copa. El temor reverente en hebreo se puede interpretar con el significado sumisión reverente. La vida de Yeshua estaba marcada por una verdadera sumisión a la voluntad de Yuhei Bajei. La reverencia y la obediencia de Yeshua se manifestó diciendo: si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Yeshua aprendió de la Torá que esta sección que hemos estudiado en este capítulo, la Parashá Tetzaveh, tiene unas tremendas alusiones proféticas, teológicas y éticas impresionantes. Proféticamente, porque tenemos aquí una alusión al hecho de que en ciertas circunstancias Dios puede tomar el mérito de un justo y salvar la vida de todo un pueblo. Teológicamente, porque en ciertas circunstancias, a pesar de ciertos mandamientos que han sido establecidos previamente, cuando la acción de los hombres va más allá de la letra de la ley y toca el corazón de Dios, Dios introduce enmiendas extraordinarias. Por ejemplo, aquí se hace notar acerca de Aarón y sus hijos, que iban a ser consagrados como sacerdotes. Por tanto, solamente los descendientes de Aarón que nacieran a partir de ese momento en adelante serían contados como sacerdotes de Israel. Los hijos de Aarón, antes de ese momento, no fueron contados como sacerdotes. Pinhas, por ejemplo, nieto de Aarón, ya había nacido cuando tuvo lugar esta consagración establecida de la familia de Aarón y de sus hijos, como aparece en esta parashá. Sin embargo, debido a la acción de Pinhas, Dios enmendó la ley y le concedió a Pinhas un sacerdocio de paz por su cuenta propia. Pero la implicación más grande de esta parashá tiene que ver con el concepto de la ética judía del sufrimiento. Específicamente la filosofía judía del sufrimiento y la tragedia que ocurren de tanto en tanto en la experiencia de la vida humana. Y esto se ve aludido en el versículo que habla del aceite para el alumbrado de la lámpara sagrada, la menorá, dentro del lugar santo del santuario. Como dijimos antes, no podía ser cualquier aceite. El aceite tenía que ser extraído de las aceitunas machacadas
como está escrito en la Torá: aceite prensado, Getsemaní. Y la pregunta ahora es: ¿necesita el santuario luz? ¿Necesita el santuario ser iluminado? ¿Para qué se estableció este precepto? ¿Qué pudo Yeshua aprender de esto? Vamos a estudiarlo. Pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua.